Hace algún rato y estoy muy contento de estar nuevamente por acá. Estuvimos en la mañana ministrando y ahorita me tocó también en la tarde. Y pues vamos a escuchar la palabra. Hay un poco de distracción. Ya los niños denles su ofrenda también para que ellos aprendan a adorar a Dios también. Abran su Biblia en Jeremías capítulo 31 versículo 11. Jeremías 31, 11. Me siento como si hubiera paparazzi aquí con Juan, que me está tomando fotos. Me da pena, fíjate. Me dedico yo a la fotografía también y cuando tomo la foto digo, qué paisana la gente que no se deja tomar fotos. Y me toman la foto a mí, quisiera pues meterme abajo del púlpito, me da pena. Abre tu Biblia ahí en Jeremías 31 versículo 11. Y antes de leer, ¿qué te parece si oramos? Padre, esta tarde te damos gracias por la oportunidad que nos das de estar nuevamente en tu casa, escuchando la palabra. Permite, Señor, que un espíritu de revelación venga a nosotros y que este lugar sea cubierto por tu gloria, que tu presencia se mueva en este lugar, que no haya distracciones, que no haya nada que nos robe la bendición de poder comprender tu palabra y poder sumergirnos en tu presencia. Te bendecimos y te damos toda la honra, toda la gloria, la alabanza, el honor y el poder, porque solo tú eres digno de recibirla. Amén. Un comercial rápido. Le pedí permiso a su pastor. 21 de diciembre, ya anda pegado por ahí el póster del Dios del Arte. Tendremos una tarde de arte. Habrá grupos de alabanza, habrá grupos de danza, habrá pintores, fotografía, etc. en el Teatro La Fortaleza. 21 de diciembre. Mi esposa ahí trae sus boletos para que también, si quieren comprar boletos, ahí los traemos. Ya nos quedan pocos boletos, por eso es que le estamos diciendo a quien le guste la cuestión del arte. Dice en el 11, Jeremías 31, 11, dice: porque Jehová redimió a Jacob, lo redimió de mano del más fuerte que él. Y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión y correrán al bien de Jehová, al pan. A ver, di conmigo: pan. Al vino, el aceite. Y dice: irán al ganado de las ovejas y las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. 13. Entonces la virgen se alegrará en la danza, los jóvenes y los viejos juntamente, y cambiaré su lloro en gozo, y los consolaré y los alegraré de su dolor. Y el alma del sacerdote satisfaré con abundancia, y mi pueblo será saciado de mi bien, dice el Señor. Fíjate que cuando yo estaba leyendo estos versículos y empecé a ver acerca de lo que es la revelación de la gloria de Dios, porque así se llama el tema, la revelación de la gloria de Dios, comprender y entender cuáles son algunos de los pasos que tú y yo debemos de tener para poder tener revelada la gloria de Dios en nuestras vidas. Uno de los primeros pasos dice que me movieron aquí la hoja, el aire, pero ahorita lo regresamos. Dice: porque Jehová redimió a Jacob, y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión. El monte de Sión es el lugar santo, el lugar santísimo. Y Salmo capítulo 24 versículo 3 dice: ¿y quién subirá al monte de Jehová, y quién estará en su lugar santo? El limpio de manos y puro de corazón, el que no ha elevado su alma a cosa vana, ni jurado con engaño. Él recibirá bendición de Jehová. Subir al monte de Jehová no es nada difícil. Subir al monte de Jehová cualquiera puede hacerlo. Podemos venir a la iglesia, podemos cantar, podemos alabar a Dios, podemos
estar aquí en la iglesia, pero aquí viene otra pregunta: ¿quién estará en su lugar santo? Hay gente que viene a la iglesia, canta, alaba, adora, patalea, y lo vemos aquí que a lo mejor hasta sirve en la iglesia, pero en la primera de cambio, en la primera oportunidad que tiene, regresa al mundo. Tú y yo necesitamos correr al bien del Señor. Tú y yo necesitamos ir al bien del Señor, y no nada más ir y tratar de estar, sino mantenernos en el lugar santo. Necesitamos mantenernos en el lugar santo de Dios. Si tú y yo no nos mantenemos, si tú y yo no oramos, no ayunamos, no buscamos a Dios, no podremos estar allá arriba en el lugar santo. Una de las características de Moisés, y ahorita platicaba con Jonathan, una de las características de Moisés es que Moisés subió al monte de Jehová, se encontró con Dios. Dice la Biblia que él hablaba cara a cara con Dios, pero el pueblo se corrompió, el pueblo caminó de mal en peor. Pero Moisés aborreció el pecado. Imagínate un hombre de más de 80 años, pulverizó del coraje a ver cómo la gente estaba en la idolatría, estaba en el pecado, estaban buscando otros dioses, cuando él había sido Jehová de los ejércitos el que los había librado de los egipcios. Y cómo vemos que Aarón, con lo poquito, empieza a decirles: a ver, los zarcillos de oro, las cadenas, y empieza a pedirles, y empiezan a adorar a otro Dios. Cambia la gloria del Dios incorruptible por semejanza de animales, lo dice Romanos capítulo 1. Y es Moisés que se para en el monte santo. Escucha, Moisés no solamente subió como uno más. Josué no estaba preparado para estar en el lugar santo. Josué todavía no tenía la preparación necesaria para mantenerse. Estaba en el proceso de cambio en la vida de Josué. Y entonces Moisés, estando cara a cara con Dios, haber tenido ese encuentro con Dios, provoca que Moisés aborrezca el pecado. Cuando tú y yo subimos al monte de Jehová, cuando tú y yo nos mantenemos en el monte de Jehová, vamos a aborrecer el pecado. No vas a amar el pecado más, no vas a buscar el pecado. Y dice más adelante en Jeremías 31: y vendrán con gritos de gozo en lo alto de Sión, y correrán al bien de Jehová. Vamos a ver Isaías 40:31. Isaías 40:31. Dice: pero los que esperan en Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. ¿Quiénes son los que correrán y no se cansarán? ¿Quiénes son los que tendrán nuevas fuerzas como las águilas? ¿Quiénes? Los que esperan en el Señor. Si tú y yo no aprendemos a esperar el bien de Dios, créeme que nos va a ir mal en la vida. Y luego mi esposa me dice: pero ya no me nombres, amor. Pero es un ejemplo muy padre. Mi esposa ensayó artes, y yo durante mucho tiempo yo quise que mi esposa hiciera algún evento, organizara algo, pero nunca la presioné. Y ahora mira, le tocó organizar el Dios del arte. Ahora le tocó organizar un evento de artes. Imagínate que yo me hubiera desesperado un día, que yo hubiera dicho: ¿sabes qué, mujer? Pues tú no quieres organizar eventos. Yo soy de que a mí me gusta organizar congresos y eventos, aunque sea gratis, aunque no haya dinero, pero a mí me gusta estar organizando, me gusta el contacto con la gente. Y mi esposa es un poquito más seria, pero ahora que le tocó organizar el Dios del arte, créeme que yo soy el principal ayudante de mi esposa. Yo voy a imprimir folletos, los voy a repartir, ando de vocero, porque estoy muy contento. En la vida diaria, hermano, tú tienes que aprender a esperar en Jehová. Tienes que aprender
que tu esposa va a cambiar, tu esposo va a cambiar, tu economía va a ser mejor, tu casa será mejor, tus hijos conocerán de Dios, tu suegra será diferente. Tienes que aprender a esperar en Jehová. Si tú no esperas en Dios, lo que vas a hacer es irte nuevamente al mundo. No vas a tener el gozo y el deleite en Dios. Dice el versículo ahí mismo en el 31, versículo 12 de Jeremías. Jeremías 31, 12 otra vez. Dice: y correrán al bien de Jehová, al pan, al vino, al aceite y al ganado de las ovejas y de las vacas, y su alma será como huerto de riego y nunca más tendrán dolor. ¿Quién es el pan? ¿Quién me dice quién es el pan de vida? Recuerda cuando Jesús está, después de ver a la mujer samaritana, le da de comer a los 5,000. Al otro día los mismos 5,000 lo andan buscando y les dice Jesús: ustedes me buscan no porque quieran la palabra, sino porque les di de comer. Yo no hubiera sido tan diplomático y les hubiera dicho: ustedes me buscan porque les maté el hambre. Yo les hubiera dicho eso. Pero Jesús le dijo: ustedes me buscan porque les di de comer. Y les empieza a decir: si ustedes entendieran que yo soy el pan de vida, yo soy. En Juan capítulo 6 versículo 25 al 35 encontramos esta historia. Jesús es nuestro pan de vida. Jesús es nuestra porción, nuestro alimento. También habla del vino. El vino representa el gozo del Señor y la sangre de Cristo al mismo tiempo. Para que tú y yo podamos tener gozo en el Señor, necesitamos ser lavados por la sangre de Cristo. A lo mejor la gente nueva dice: órale, un ritual satánico. ¿De qué se trata eso de ser lavado en sangre? Dice la Biblia que Jesús derramó hasta la última gota de su sangre, y entonces Jesús expresó: consumado es. Porque dio hasta la última gota de su sangre para cambiarnos, para redimirnos. El problema es que no entendemos y no comprendemos que Jesús perdona, que Jesús cambia, que Jesús olvida tu pecado. Dice la Biblia que Dios toma nuestro pecado y lo manda a lo profundo del mar y nunca más se acuerda de él. Pero nosotros muchas veces vivimos tristes, melancólicos, nos sentimos sin perdón por el pecado que nos está ahí, que cargamos cargando nosotros, que traemos cargando. Nos sentimos mal porque no hemos perdonado a mi esposo que me engañó, a mi esposa que me engañó. No hemos perdonado a aquel de la deuda. Hace algunos años un tipo nos dijo que nos iba a vender unas computadoras y a nosotros nos estafó con 6,000 pesos. Sabemos dónde vive, sabemos dónde está, pero yo lo he dejado en manos de Dios. Mucha gente que a lo mejor viene a la iglesia durante muchos años, pero no ha experimentado el verdadero gozo en Dios, porque no se ha sentido perdonada, porque no se siente identificada, porque no siente que realmente haya habido perdón. Gracias, hermana. Y me traen el bonche porque saben que voy a usar muchas. No me duran. Miren, ya se mojó. Entonces mucha gente no ha experimentado el verdadero perdón de Dios. Mucha gente ni siquiera ha ido a la cruz de Cristo a confesar sus pecados. Muchas veces la gente, o todos nosotros, en algún momento de nuestra vida no nos hemos sentido identificados con el ADN de Dios. Recordarán que en el principio creó Dios al hombre a su imagen y semejanza. Quiere decir que el ADN del ser humano en un inicio era similar al de Dios, porque éramos santos, éramos puros, éramos limpios, conforme a la imagen de Dios. Tan así que Adán podía ver cara a cara a Dios. Pero con el paso de los años se fue perdiendo la identidad, y por eso es que Jesús tuvo que volver a morir, para que su sangre viniera a nosotros, y nuestro pecado, dice la Biblia que Él se hizo pecado por nosotros. La Biblia también expresa y dice: maldito todo aquel que fuere colgado en un madero. ¿Y dónde fue colgado Jesús? En un madero. O sea que nuestro pecado se fue a la cruz,
y la pureza de Jesús viene a nosotros. Por eso es que muchos no experimentan el gozo del Señor. Los invitan a la iglesia, o digo, ellos invitan a alguien a la iglesia y dicen: vamos a la iglesia, ahí te van a enseñar de Dios. Oye, vamos a la iglesia, pero ay, hermano, nomás un favor, me prestas para el taxi. Y dices: ay, Dios mío, yo soy el invitado y termino pagando el taxi. Hoy, si me invitas a comer después del servicio. Necesitamos experimentar el verdadero gozo en Dios. Problemas hay, dificultades hay. Yo no tiendo mucho a hablar del asunto de pecados hay, puedes regenerarte, porque luego se malentiende y luego la gente dice: voy a pecar, de todas formas Dios me va a perdonar. Ciertamente Dios perdona, pero la idea es no pecar con Dios. Yo la verdad, yo soy muy extremista, muy cuidadoso en mi vida personal. Yo cuando grabo un videoclip, yo grabo los videos de bodas, 15 años. Cuando mi cuñado lo sabe, aquí está mi cuñado acompañándome. Cuando yo grabo un videoclip, o me acompaña él, o me acompaña Jonathan, o me acompaña alguien, pero evito ir solo con la quinceañera. Ahora, las quinceañeras son chamacas, pero de todas formas, yo evito tener un contacto directo así. ¿Para qué le buscamos 3 pies al gato si sabemos que tiene 4? Necesitamos tú y yo experimentar el gozo del Señor. Otro de los puntos dice el aceite. ¿Qué representa el aceite? ¿Qué es el aceite? Algunos ya estuvieron en la mañana. ¿Qué es el aceite? ¿La unción de qué? Del Espíritu Santo. Tú y yo necesitamos ser llenos del Espíritu Santo para poder discernir espíritus inmundos, para poder recibir una palabra de parte de Dios, para poder recibir la revelación de su gloria. Si tú y yo no recibimos la unción del Espíritu Santo, no vamos a poder recibir la revelación de su gloria. Y apenas voy entrando, y ahorita vamos a entrar al punto. Dice el aceite, dice: y al ganado de las ovejas, de las vacas, su alma será como huerto de riego y nunca más tendrá dolor. Vea Salmos capítulo 1, versículo 1 al 3. Salmos 1 al 3. Dice: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como ¿qué? Como árbol plantado junto a corrientes de agua, que da su fruto en su tiempo, su hoja no cae, y todo lo que hace prospera. Dice en Jeremías que vamos a correr al bien de Jehová, vamos a buscar el pan, vamos a buscar el vino, pero para que todo esto suceda, leíamos en el Salmo 24 que en el Salmo 24 versículo 3 que para subir al monte de Jehová necesitas tener manos limpias y un corazón puro, y que no hayas elevado tu alma a cosas vanas. Y vemos aquí que seremos como árboles plantados. Escucha, aquí en Jeremías 31 versículo 12, ahí déjenme ese, dice: será como huerto de riego. ¿Para qué son los huertos de riego? A ver, ¿quién sabe? Para que el fruto crezca. ¿Y de qué manera el huerto de riego? ¿O qué es lo que pasa por el huerto de riego? Agua, muchísima agua. Agua canalizada para que el árbol dé su fruto cuando tiene que darlo. Para que tú y yo podamos recibir la revelación de la gloria de Dios, necesitamos comer ese pan que es Jesús, necesitamos probar ese vino que es su sangre para poder experimentar un gozo supremo, y necesitamos ser como árboles plantados junto a corrientes de agua. Fíjate bien, Zaqueo era un chaparrito, ¿se acuerdan?
Y entonces Zaqueo, que era chaparrito así, que vivía en Jericó, y cuando Cristo pasó por ahí, se subió en el sicómoro. ¿Sabes? ¿Se acuerda de ese canto? Pero esa expresión de Zaqueo para poder subir al sicómoro, ¿qué era lo que Zaqueo quería ver? Quería encontrarse con Jesús. Estaba escuchando acerca de Jesús, estaba oyendo que venía Jesús. Él era de los que prestaban lana y luego cobraba al 50%. Era un tipo Electra de aquel tiempo, ¿eh? Era un Electra o un Coppel. Entonces Zaqueo se sube a ese árbol. Escucha bien, gloria a Dios. Está por tiempos el ventilador. Está por tiempos, se va y viene. Sí, es para ahorrar luz. No sale cara la luz. Y sirve que adelgazo también. Entonces, la expresión de Zaqueo al subir al árbol quiere decir que Zaqueo tuvo que ser elevado a otro nivel. Es una elevación espiritual la que Zaqueo tuvo que haber experimentado. Pero esa es otra predicación, pero nada más te lo estoy diciendo. ¿Sabes cómo son los árboles plantados? Son frondosos, son grandes y dan fruto. ¿Cuáles son los frutos del Espíritu? Según Gálatas capítulo 22 versículo 5. Benignidad, bondad, paciencia, mansedumbre. Y contra tales cosas, ¿qué? No hay ley. Un árbol plantado junto a corrientes de agua es una persona que está plantado firmemente en la palabra de Dios. El hombre que medita la palabra de día y de noche es una persona que sabe recibir la revelación, que tiene tiempos de comunión con Dios. Lo que tú vienes a hacer aquí el domingo es una expresión de lo que tú haces en la intimidad en tu casa. Hay gente que ya está con el tiempo y ay, Dios mío, ya llevamos 1 hora en la iglesia y no acaba, Padre. ¿Y cómo le hago? ¿Por qué? Porque en casa no hacemos eso. Venimos aquí, leemos la Biblia y decimos, ah, caray, no sabía que eso estaba ahí en la Biblia. No sabía que la Biblia tenía San Juan 3:16. Porque no la hemos escudriñado, porque no nos hemos metido a leer la palabra. Para que tú y yo podamos ver a Jesús revelado, para que tú y yo podamos ver la gloria de Dios revelada, necesitamos meditar su palabra, meditar en Dios de día y de noche. ¿Quiere decir esto? Que yo ya no voy a trabajar, no voy a hacer nada de mi vida y dedicarme solamente a estar leyendo. No. El aceite es la unción del Espíritu Santo. Y la unción debe de estar siempre en tu vida. Vamos a ver Mateo capítulo 25. Vamos a ver a las 10 vírgenes. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que tomando sus lámparas salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas tomaron sus lámparas y no tomaron consigo ¿qué? Aceite. Mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salid a recibirle. Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Las insensatas dijeron a las prudentes: danos de su aceite, porque nuestras lámparas se apagan. Mas las prudentes respondieron diciendo: para que no les falte a ustedes ni a nosotras, vayan y compren para ustedes mismas. Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban ¿qué? Preparadas, entraron con él a las bodas y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes diciendo: Señor, Señor, ábrenos. Mas él respondió y dijo:
de cierto os digo que no las conozco. Velen, porque no sabemos el día ni la hora en la que el Hijo del Hombre ha de venir. No les voy a hablar del fin del mundo. Les decía yo en la mañana que durante muchísimos años se ha predicado del fin del mundo. Los testigos de Jehová decían que se iba a acabar en 1844, luego en 1942 y así. Y logramos hacer en la gente, o se logró en el tiempo antiguo, creer que Jesús iba a tardar muchísimos años más. Pero yo te voy a hacer esta pregunta: ¿algún día tú vas a morir y te vas a encontrar con Dios, sí o no? Así que tarde lo que tarde Dios, sea en esta generación o en la generación que viene, tarde o temprano tú y yo vamos a ir delante del trono blanco y vamos a rendirle cuentas a Dios. Mucha gente está esperando que el tabernáculo de David sea restaurado para entonces cambiar su vida, porque se está cumpliendo la profecía. Mucha gente está esperando que la tercera guerra mundial explote o que el sello de la bestia se manifieste para entonces acercarse a Dios. Pero tú y yo no sabemos si mañana vamos a amanecer. Ay, pastor, me está augurando cosas malas. Para nada. ¿Sabes cómo hay un pastor que sabes cómo hace que su gente vaya a la iglesia a la oración? Les dice: si mañana los secuestran, no me vengan a dar lata. Si mañana un familiar de ustedes se muere, yo no voy a ir al sepelio. Es bien radical ese pastor. Yo me espanto, por eso siempre voy a guardas de la ciudad, porque no me vaya a pasar nada malo. Entonces, necesitas tú llenar tu vasija de aceite. Las vírgenes, tú y yo debemos ser una iglesia virgen para Dios, sin mancha, inmaculada, porque la virgen representa la pureza, no la Virgen María, la virgen, o sea, una novia santa, una novia pura. Necesitamos ser una generación de personas, una generación diferente, que no le coquetea al pecado, que no le coquetea a la maldad. Necesitamos ser una generación determinada a vivir una vida de integridad, una vida de santidad. Nada que un día venimos a la iglesia y otro día andamos pecando, otro día le echamos los kilos y otro día ya no. A mucha gente no les gusta que se predique acerca del pecado, porque si se habla del pecado vamos a correr a la gente. Si se habla del pecado vamos a alejar a la gente, y queremos más agradar a la gente que agradar a Dios. Pero tu lámpara, tu testimonio, dice así: alumbre vuestra luz en medio de las tinieblas. Bueno, casi le doy la frase, ¿verdad? Pero es necesario que nuestra luz alumbre. Es necesario que nuestro testimonio de limpio se presente ante la gente, y que nuestro testimonio no ande en tela de juicio. Que la gente, cuando te vea, la gente quiera estar cerca de ti, la gente quiera aprender de ti, quiera recibir una enseñanza de ti. Yo le doy gracias a Dios porque estoy viviendo un tiempo en mi vida con mi esposa, con mi hija y ministerial. Estamos viviendo un tiempo precioso, porque nos han estado invitando a compartir a diferentes congresos, diferentes eventos, aunque a veces no tenemos tiempo ni para respirar, pero gracias a Dios nos están invitando. ¿Sabes por qué? Porque por lo menos un poquito de Dios están viendo en nosotros. Algo por ahí ven bueno ahí. Hay un pastor que siempre que me invita a predicar a su iglesia siempre me dice: brother, si no puedes echar fuego de Dios, aunque sea aviéntate una fumarola, pero que algo pase en la iglesia. No, pues carrilla ese pastor. Es necesario que tu aceite, la unción del Espíritu Santo está en tu vida. Mira, Moisés aborreció el pecado porque vivió cerca del pecado, porque vivió con los egipcios, pero a él dice que la zarza se le presentó y la zarza le hablaba y le decía: quita las sandalias de tu pie, porque el lugar que pisas, ¿qué? Santo es. Ya no sabemos esa alabanza. Un día voy a hacer una predicación de alabanzas antiguas. Quita las sandalias de tus pies, ¿eh? Entonces, es un lugar santo.
Y Moisés empezó a entender lo que era la santidad. Cuando tú y yo entendemos lo que es la santidad y vemos a Jesús revelado en nuestra vida, vamos a entender y vamos a aborrecer el pecado. Pero mientras tanto vamos a coquetear y vamos a medio ir a la iglesia y a medio amar a Dios, y se nos va a hacer fácil cometer cualquier pecado. A mí me da miedo. A mí me da miedo que si yo peco me vaya a pasar lo de Ananías y Zafira. No quisiera que me pasara eso. No quisiera ser avergonzado. Por eso yo trato siempre, todos los días, hablar con Dios y tener una vida limpia, una vida de pureza, una vida de testimonio. Porque si no tienes esa vida, tarde o temprano te vas a presentar delante de Dios y le vas a dar cuentas a Dios. Eso es una realidad. Entonces ya vimos acerca del aceite, que es la unción del Espíritu Santo. Jeremías, regresamos allá a Jeremías capítulo 31. Jeremías capítulo 31 y dice: seremos como árbol de huerto de riego que nunca más tendrán dolor. Tú y yo vamos a recibir la revelación de Dios, como nos lo dice el Salmo 1, versículo 1: cuando no andamos en camino de malos y meditamos la palabra y meditamos en Dios de día y de noche. Quiere decir que en todo momento Dios está con nosotros. Hay gente que viene a la iglesia y solo en la iglesia se santifica, cruza en la puerta y chao, bye bye. Se le quitó lo santo. Yo he visto hermanos, no voy a decir de dónde ni quiénes, pero he visto hermanos que van por la calle y ven a la muchacha y así. Y luego me ven: hermano, Dios me lo bendiga. ¿Y cómo va a decir el hermano? No termine, porque va en la primera mirada, hermano. La segunda es la del pecado. Hay gente que vienen y van a la iglesia y wow, y aman a Dios. Y salen de la iglesia y a mi esposa, muchos cristianos le han mandado un montón de mensajes por Facebook. Claro, pues ahí estoy siempre, ¿eh? Yo les contesto que voy a orar por ellos con imposición de manos. Entonces, ¿la virgen qué? La virgen que se alegrará, versículo 13, en la danza, y los jóvenes y los viejos juntamente. La virgen se alegrará en la danza. Mira, Jefté era un hombre en Jueces capítulo 11, que Jefté fue rechazado por sus hermanos, y después de ser rechazado por sus hermanos, Jefté es tomado como juez y lo llevan a la batalla, y Jefté le dice a Dios: Dios, si tú me entregas a mis enemigos, yo entregaré como ofrenda a la primera persona que salga a recibirme. Entonces la revelación de la gloria de Dios cayó sobre Jefté, y Jefté ganó la batalla. ¿Y quién creen que salió a recibirle? Con pandero, con danza, con aplausos, con gritos de júbilo. Su hija virgen. Y su hija le dice: padre, solamente déjame ir y llorar mi virginidad. Yo por mi hija soy capaz de orar así, y decirle: llévate la virgen, señora, mi hija. Me voy a esperar, mi hija. Le voy a correr a todos los novios a mi hija. Tú y yo necesitamos ver a Dios revelado, entender que para tener la revelación de Dios, primero, el pan de vida, que es Jesús; segundo, el gozo del Señor y la revelación, el gozo del Señor a través de la sangre de Cristo, perdón de pecados; el aceite, la unción de su Espíritu Santo, para que no seamos como esas vírgenes insensatas, sino que seamos como las vírgenes prudentes, que aunque cabecearon y aunque medio les dio sueño, alabaron y glorificaron a Dios y se encontraron con el esposo. Vamos a ver Hechos capítulo 3. Y si me ayudan ya acá en la alabanza, Hechos capítulo 3. ¿Ya andan por ahí?
necesitamos la revelación de Dios en nuestras vidas para que podamos ser prosperados y ser bendecidos. Si tú y yo no nos encontramos verdaderamente con Dios, vamos a venir a la iglesia, pero nada va a pasar. Hechos capítulo 3 dice así, fíjate bien. Dice: Pedro y Juan subían juntos al templo a la hora novena, la hora de la ¿qué? La hora de la oración. Y era traído un hombre cojo de nacimiento, a quien ponían cada día en la puerta del templo, que se llama La Hermosa. Fíjate bien, a este hombre lo traían a la puerta del templo, llamada La Hermosa, a la hora de la oración. Cuando vio a Pedro y a Juan que iban a entrar en el templo, les rogaba que le diesen limosna. Pedro, con Juan fijando en él los ojos, le dijo: míranos. Entonces él les sostuvo la mirada y les estuvo atento, esperando recibir algo de ellos. Mas Pedro dijo: no tengo plata ni oro, pero de lo que tengo te doy. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, levántate y anda. Tomándole por la mano derecha, le levantó, y al momento se le afirmaron los pies y tobillos, y saltando se puso en pie y anduvo y entró con ellos en el templo, andando y saltando y alabando a Dios. Y todo el pueblo le vio andar y alabar a Dios, y le reconocían que era el que se sentaba a pedir limosna a la puerta del templo. Y le llamaron y se llenaron de asombro y espanto por lo que le había sucedido. Este hombre se sentaba a la puerta del templo cada día que había oración. ¿Para qué oras tú? Para poder ver la gloria de Dios revelada en nuestras vidas. Pero no había una sola persona en el templo que tuviera autoridad o que hubiera tenido un encuentro tan especial con Dios como lo había tenido Pedro. Tuvo que llegar Pedro para que pudieran suceder cosas maravillosas. Puede la iglesia estar llena de gente, pero no puede haber revelación en las personas. Puede haber mucho tiempo de oración, puede haber mucha ofrenda, pero puede que haya gente que no sea entendida y que Dios no le haya sido revelado. Pedro había visto la transfiguración de Jesús, había visto la revelación de la gloria de Dios. Pedro había visto a Jesús siendo crucificado y no habiéndole gritado a nadie, no habiéndole dicho nada a nadie. Y vio como Jesús, después de 3 días que Satanás había pensado y había creído que había ganado, Pedro vio con sus ojos a un Jesús revelado, llegando a la casa donde estaban los discípulos, los apóstoles, y le dice a Tomás: Tomás, atraviesa tu mano aquí y aquí para que veas que soy yo mismo. Pedro lo vio con sus ojos. Pedro tuvo un encuentro con ese Jesús, ese encuentro tan especial que marcó la vida de Pedro, la vida cual nunca volvió a ser la misma. Para que cosas poderosas empiecen a pasar en Visión Nuevo Horizonte, necesitas entrar en tiempos de intimidad verdadera con Dios, y entonces podrás ver la gloria de Dios revelada a tu vida. Si tú y yo no aprendemos a vivir en intimidad y a ser como árboles plantados y demos frutos dignos de arrepentimiento en nuestro tiempo. Dice que este hombre los vio, él pensó que eran cristianos comunes y corrientes como muchos más. Pero aquel hombre que se había encontrado con Jesús le dice: yo no tengo dinero, pero lo que sí tengo es la unción del Espíritu Santo. Levántate y anda. Cuando tú tienes la revelación de la gloria de Dios en tu vida, vas a lograr que ministerios sean restablecidos. Los pies de este cojo no funcionaban. Dice en Romanos: hermosos son los pies de los que anuncian la paz. Este hombre no caminaba, su ministerio se había dormido, se había estancado. Aunque él había crecido en la iglesia, escuchando los mensajes, pero no había recibido a Dios revelado en su corazón.
Y Pedro se lo mostró, Pedro se lo enseñó. Y dice la Biblia que este hombre, cuando se le revela, cuando le es revelado, Pedro le revela quién es Jesús y le enseña quién es Jesús. Este hombre empezó a gozarse, sus pies se reafirmaron, empezó a correr, a saltar, a gritar y a alabar a Dios. Y entonces pudo ver a ese Dios que hace milagros, a ese Dios que cambia, ese Dios que perdona, ese Dios que restaura, ese Dios que cambia, que hace las cosas nuevas. Tú y yo necesitamos encontrarnos con este Dios de gloria. Necesitamos ser absorbidos por el peso de su gloria. Y yo te puedo decir, mi vida desde el momento en que yo conocí a Jesús nunca ha sido la misma. Yo no visualizo mi vida viendo a un enfermo y no orar por él. Yo no visualizo mi vida yendo a predicar a una iglesia sin que yo confronte a alguien y que cuando yo lo vuelva a ver pasando años me diga: pastor, lo que usted me dijo marcó mi vida. Yo le he dicho a Dios: si yo no sirvo para el ministerio, mejor pon a otro. Necesitas encontrarte con ese Dios de gloria. Ponte de pie. Necesitas encontrarte con ese Dios que perdona. Ya basta de pecar. Ya basta de vivir un evangelio ligero. Es tiempo de que tengamos una vida de integridad, una vida de pureza. Dejemos de jugar. Ese es el tiempo para que tú le digas a Dios: revélate a mí. Quiero verte revelado en mi vida. Quiero que el peso de tu gloria venga sobre mi vida. Quiero que me absorbas. Permite que Dios marque tu vida. Mucha gente me dice: tú eres un predicador gritón, un predicador que cuenta muchas experiencias, pero a mí no me presentaron un Dios diferente. El Dios que yo conozco es un Dios que puede echar fuera demonios. El Dios que yo conozco es un Dios que puede restaurar. El Dios que yo conozco es un Dios de perdón. El Dios que yo conozco es el que todo lo puede, para el que nada es imposible. Al Dios que yo conozco venció a Satanás y le arrebató las llaves del infierno. Necesitas recibir la revelación de Dios en tu vida. No más una vida ligera, no más una vida de domingo. Enciende tu lámpara con el aceite.